Hay un espejo de piedra negra que no refleja el rostro, sino la verdad que escondes incluso de ti mismo. Esta noche te contaré dos historias separadas por generaciones, pero unidas por el mismo cristal humeante. La de un rey sagrado que se miró por primera vez y descubrió que también él iba a morir. Y la de un joven hermoso, criado como Dios durante un año entero, que subió una escalera de piedra sabiendo exactamente lo que encontraría arriba. Un imperio cayó, un corazón fue entregado. El espejo nunca mintió. Shh, escucha, porque esta noche también vas a mirarte en él. Soy Xolotl, el perro oscuro que cruza el inframundo cuando el sol se esconde. Tengo un hermano gemelo al otro lado del cielo, Quetzalcóatl, la luz que nace cada amanecer mientras yo guío lo que muere cada noche. Por eso esta historia me pertenece más que ninguna otra, porque el dios que vas a conocer esta noche, Tezcatlipoca, fue quien quebró a mi propio hermano con un simple pedazo de obsidiana pulida. Yo estuve cerca cuando sucedió, y esta noche, en la oscuridad donde mejor te escucho, voy a contártelo completo, tal como ocurrió entre los dioses antiguos. Tezcatlipoca significa espejo humeante. No gobernaba con ejércitos ni con fuego, gobernaba con la verdad, esa que nadie quiere encontrar de frente. Llevaba un disco de obsidiana en el pecho, y dentro de ese cristal negro podía ver pensamientos, destinos, traiciones que aún no habían ocurrido. Los mexicas lo temían más que a la guerra misma, porque la guerra solo destruye el cuerpo. Tezcatlipoca destruía la idea que tenías de ti mismo. Su nahual era el jaguar, su reino era la noche entera, y su templo más oscuro no estaba hecho de piedra, sino de la conciencia de quien se atrevía a mirarlo. Dos historias separadas por generaciones comparten ese mismo cristal. Una ocurre en Tula, la ciudad dorada donde mi hermano gobernó como sacerdote y rey antes de convertirse en estrella. La otra ocurre después, en Tenochtitlan, cada año, durante la veintena sagrada de Toxcatl, cuando un joven cautivo era elegido para vivir, comer, dormir y amar como si fuera el propio Tezcatlipoca, durante 365 días completos. Ambas historias terminan frente al mismo espejo. Ambas terminan con alguien descubriendo demasiado tarde quién era realmente. Empecemos con el joven, porque su historia empieza con una belleza que nadie olvidaba. Lo elegían entre los prisioneros de guerra más admirados, cuerpos sin cicatrices, rostros sin defectos, una belleza que los sacerdotes interpretaban como señal divina. Desde el momento en que lo señalaban, dejaba de ser un cautivo y se convertía en un Ixiptla, una imagen viva del dios. Le entregaban las joyas de Tezcatlipoca, las plumas, una caña para fumar tabaco. La gente, al verlo pasar por las calles de Tenochtitlan, se inclinaba y comía un poco de tierra en señal de respeto. Durante un año viviría como un dios camina entre los hombres, aunque ya conocía la fecha exacta de su propia muerte. Le enseñaban a hablar con elegancia, a caminar con la espalda recta de un rey, a tocar la flauta con la dulzura suficiente para detener a cualquiera en mitad de la calle. Por las noches recorría la ciudad tocando esa misma flauta, con una tristeza que nadie entendía todavía. Comía los mejores alimentos, dormía sobre algodón, era admirado y vestido como ningún hombre común podría soñarlo. Pero el lujo, para él, nunca fue un regalo, era el peso exacto de lo que tendría que devolver al final del camino. Cada honor que recibía era, en realidad, una cuenta que el templo llevaba con precisión silenciosa. 20 días antes del final, le entregaban 4 jóvenes para que fueran sus esposas. Una representaba a Xochiquetzal, diosa de las flores, otra a Chalchiuhtlicue, diosa del agua. Juntos recorrían canales y jardines, cantaban, bailaban,
fingían una felicidad que ya tenía fecha de caducidad. Él las miraba a veces con una ternura extraña, sabiendo que pronto las dejaría viudas de un dios que jamás fue completamente suyo. Ninguna lloraba frente a él, porque llorar habría sido admitir que el final se acercaba más rápido que cualquier flauta podía tocarse. Solo el silencio entre ambos confirmaba, noche tras noche, que el tiempo prestado ya se estaba terminando. Llegó el último amanecer de Toxcatl. Lo separaron de sus esposas, de sus guardianes, y lo llevaron en una canoa hasta un templo apartado donde nadie más miraría. Subió la escalinata de piedra con la espalda recta, y en cada peldaño rompió una de sus flautas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cada una representando un rumbo distinto del mundo que abandonaba. El sonido de la madera quebrándose era lo único que se escuchaba en ese templo vacío. No había multitud esperando abajo, solo escalones, flautas rotas y un joven que ya sabía qué encontraría en la cima de esa pirámide. Ese mismo espejo de obsidiana ya había hecho algo parecido siglos antes, no con un joven anónimo, sino con el rey más sagrado de los toltecas. Tezcatlipoca no necesitaba subir escalinatas para destruir a alguien. Bastaba con que la persona correcta se mirara en el cristal correcto, en el momento que menos lo esperaba. Mi hermano Quetzalcóatl gobernaba entonces Tula como sacerdote y rey, enseñando a tejer, a rechazar el sacrificio humano que tanto agradaba a otros dioses. Era, según cuentan los códices, el reflejo perfecto de lo que un gobernante debía hacer. Por eso, Tezcatlipoca decidió que era hora de mostrarle su verdadero reflejo. Tula vivía su edad dorada. Las mazorcas crecían tan grandes que un solo hombre apenas podía cargarlas. El algodón nacía ya teñido de colores, y los toltecas atribuían esa abundancia a la sabiduría pacífica de Quetzalcóatl. Pero algunos sectores del pueblo, fieles a tradiciones más antiguas, extrañaban el sacrificio humano que su rey había prohibido. Tezcatlipoca, dios dual capaz de crear y destruir con la misma mano, vio en ese descontento la grieta perfecta. Se disfrazó de anciano encorvado, piel arrugada como papel viejo, y caminó hasta la puerta del palacio real con un bulto entre las manos, pidiendo un momento para hablar con el rey. Los guardias quisieron alejarlo, pero el anciano insistió. Traía un regalo que solo el rey podía recibir. Cuando finalmente lo dejaron pasar, Quetzalcóatl, intrigado más que temeroso, le preguntó qué llevaba entre las manos. El anciano desenvolvió lentamente un disco oscuro, pulido como agua quieta en plena noche. Era, según las crónicas, la primera vez que alguien le ofrecía un espejo a mi hermano. Los dioses, hasta entonces, no necesitaban verse a sí mismos. Su forma era una certeza, no una pregunta. Quetzalcóatl tomó el espejo humeante con curiosidad, sin sospechar que sostenía el objeto que terminaría con su reinado en Tula. Se miró, y lo que encontró ahí no fue la serenidad eterna que esperaba de un dios, sino un rostro cansado, párpados hinchados, arrugas profundas, la piel marcada por años que él mismo no sabía que estaba acumulando. Quetzalcóatl retrocedió, horrorizado por primera vez en su existencia. ¿Cómo podía un dios envejecer? ¿Cómo podía la luz misma cargar señales de cansancio? El anciano, que en realidad era Tezcatlipoca disfrazado, observó esa reacción con la calma de quien ya conoce el resultado de cada engaño tendido antes. El rostro que el espejo mostraba no era nuevo, simplemente nadie se había atrevido a mostrárselo al rey. El falso anciano, compasivo en apariencia, le ofreció un consuelo: pulque, la bebida fermentada del maguey, prohibida para los sacerdotes pero perfecta para calmar penas profundas. Quetzalcóatl, aturdido por su propio reflejo, aceptó una copa, luego otra, luego varias más,
hasta que el rey que había prohibido el exceso terminó ebrio, rompiendo con sus propias manos las leyes que él mismo había impuesto a Tula. Esa noche, bajo los efectos del pulque, cometió actos que al amanecer no pudo recordar, pero que la ciudad entera sí recordó. La vergüenza, más que cualquier ejército, fue lo que finalmente quebró al rey más sabio de los toltecas. Al despertar y comprender lo que había hecho, Quetzalcóatl no buscó excusas ni perdón fácil. Reunió a su pueblo, confesó su caída sin esconder ningún detalle y decidió abandonar Tula para siempre, caminando hacia el oriente con un grupo pequeño de seguidores fieles. La ciudad dorada, sin su rey pacífico, comenzó a fracturarse poco a poco, abriendo paso a tiempos más oscuros que algunos sacerdotes antiguos recibieron con extraña satisfacción. Tezcatlipoca no celebró con gritos ni guerra, simplemente guardó su espejo humeante, sabiendo que había cumplido su función más antigua, mostrarle a cada quien la verdad exacta que llevaba escondida bajo la piel. De vuelta en lo alto del templo apartado, el joven que había vivido un año como Dios llegó al último peldaño con las manos vacías de flautas. No había espejo esperándolo ahí, pero no lo necesitaba. Él ya conocía la verdad que Quetzalcóatl tardó siglos en descubrir frente a un disco de obsidiana. Sabía quién era debajo del oro, las plumas y los honores prestados. Un hombre, solamente un hombre, a punto de devolver un préstamo que nunca fue realmente suyo. Los sacerdotes lo recibieron en silencio. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo la misma verdad de siempre, repitiéndose sobre la piedra fría del templo. Esa es la verdadera naturaleza del espejo humeante. No destruye con violencia, sino con claridad. A un rey le mostró que también él envejecía y podía caer. A un joven cautivo le confirmó que la gloria prestada siempre se devuelve completa. Tezcatlipoca no necesita mentir para vencer, solo necesita acercar su espejo lo suficiente para que cada quien se reconozca sin disfraces. Mi hermano Quetzalcóatl tardó toda una edad dorada en aceptar su propio reflejo. El joven de Toxcatl lo aceptó desde el primer día. Entre esas dos formas de enfrentar la verdad, cada quien tendrá que decidir cuál de los dos caminos prefiere. Llevamos dentro un espejo humeante propio, aunque no lo reconozcamos así. Cada vez que evitamos un silencio incómodo, estamos huyendo del mismo reflejo que persiguió a un rey tolteca y que un joven cautivo aceptó sin pelear. La historia de Tezcatlipoca no es una advertencia contra los espejos, sino contra la costumbre de vivir de espaldas a uno mismo. Quetzalcóatl perdió su ciudad por no conocerse a tiempo. El joven de Toxcatl ganó algo extraño, una paz que solo llega cuando dejas de huir de la verdad. Esa es la lección que el espejo humeante sigue ofreciendo a quien se atrevas a mirarlo. Yo, Xolotl, guardián del umbral, te pregunto antes de continuar. Si tuvieras ese espejo de obsidiana frente a ti esta noche, ¿te atreverías a mirarte realmente o preferirías guardarlo envuelto, como hizo el anciano en Tula? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu respuesta dice más de ti de lo que imaginas. Si esta historia logró acompañarte en esta noche oscura, suscríbete a Leyendas entre Susurros. Cada semana traemos un mito distinto de las culturas prehispánicas, narrado para que duermas mejor, no con miedo. Ahora deja que mi voz se aleje, mientras el espejo vuelve a guardarse en la oscuridad de la que nunca debió salir. Cierra los ojos, si todavía no lo has hecho. El templo se queda en silencio detrás de nosotros. Las flautas rotas descansan sobre la piedra fría, y el espejo humeante regresa al fondo del Mictlán, donde yo mismo lo vigilo cada noche junto a los demás objetos que los dioses ya no necesitan usar.
No hay nada que temer en esta oscuridad, solo el sonido lejano de un río subterráneo, el viento moviéndose entre piedras antiguas, y mi voz cada vez más baja, acompañándote hacia un sueño profundo, sin espejos, sin preguntas pendientes, sin nada más que tu propia respiración volviéndose lenta, pesada, tranquila. Duerme sabiendo que ya conociste la verdad de dos historias antiguas y que ninguna verdad, por dura que parezca, te ha quitado nada esta noche. El espejo se queda guardado. Tula descansa en sus ruinas, cubierta de tiempo. El joven de Toxcatl ya forma parte de las estrellas que cuidan tu sueño desde lo alto. Y yo me quedo aquí, como siempre, en el umbral entre lo que ves y lo que no quieres ver, cuidando que nada interrumpa tu descanso. Shh. Duerme. Soy Xolotl, y esta noche, como todas las noches, te dejo a salvo en la oscuridad más tranquila que existe.